Estás en Ven y Sígueme Live. Hola queridos amigos, qué bueno que nos estamos conectando en un programa más. El día de hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar en todos sus ámbitos. Esto es muy profundo para hablarlo, así que ojalá lo compartan y quieran todos sus amigos y familiares escuchar nuestro programa. Tenemos nuestra invitada Patricia Ortiz. Gracias Patricia por estar con nosotros. Sabemos que tienes mucho para decirnos de este tema, así que qué bueno que una vez más estás acá para compartir este tema. Hola, muy feliz, muy contenta nuevamente de poder compartir junto a ti aquí en Familia, así que muy feliz de poder saludar a todos los que están ahí conectados, los que comparten en los programas y la verdad que han sido de bendición todos estos últimos que hemos estado participando. Sí, sabemos que la violencia intrafamiliar le sucede a todas las personas en el mundo desde distintas categorías, en distintas dimensiones, pero a todos nos ha sucedido alguna vez tener algún tipo de violencia. Así que vamos a hablarlo, qué bueno que estás con nosotros y qué Dios también quiere qué solución nos da nuestro Señor. Siempre Él quiere defender las injusticias, quiere defender la humanidad, quiere defender a nuestro prójimo y también a su iglesia. Así que qué bueno que vamos a hablar esto para las familias el día de hoy. Por supuesto que sí, sobre todo hoy en día que es un tema que está muy en boga. Poder hablar acerca de los distintos tipos de violencia intrafamiliar es súper importante. Para comenzar, podemos decir que la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso por parte de un miembro de la familia hacia su familia o hacia su esposa. La verdad que hoy en día con todo este tipo, con todo el tema de la pandemia, estamos viendo que hay un incremento del tema de la violencia intrafamiliar. Más cuando la gente no estaba acostumbrada a estar junta mucho rato y todos teníamos mil tareas de estar afuera de casa, y el hecho de estar adentro y ver también todo lo que nos hicimos como familia, más encima las rabias contenidas anteriores, porque también el hecho de que nos distrajéramos tanto con tanto trabajo, talleres, ir allá, acá, al supermercado, tantas cosas extra que hacíamos quizás para aumentar la economía de nuestra casa, todo eso también hizo que no viéramos los errores, se pasaran por alto, y ahora que nos tenemos que ver a diario y más encima comunicarnos y bien comunicarnos para cambiarlo, yo creo que debe ser un gran reto para todas las familias en el mundo. Lo malo que se ha visto una mala respuesta con respecto al confinamiento, a esta cuarentena. Sabemos que las estadísticas están dando un alto índice de femicidios, de violencia intrafamiliar y también de divorcios, porque ya no quiere, la familia no quiere seguir junta, no quieren solucionarlo tampoco, los ánimos no están muy buenos alrededor del mundo con respecto a esto. Y como sabes también, Patricia, yo creo que la violencia no solamente física, es cultural, es religiosa, es verbal, es psicológica, incluso cibernética. Hasta por ahí nos podemos incluso vengar de otra persona. Está bastante grave este tema. Sí, la verdad que es un tema que está hoy en día muy latente, que lo podemos ver dentro de muchos hogares. La verdad que no pasa por estrato social, sino que es paralelo en todos los estratos sociales, gente de clase alta, baja, media, como sea. Esto es un tema que nos toca a todos como familia, así que qué importante que podamos conversar, que podamos también dar algunos tips, ayuda también a quienes están sufriendo, porque muchas veces el maltrato familiar se esconde, se guarda, es algo que no queremos hacer, dar a conocer a nuestras familias. Muchas mujeres golpeadas, o hombres también, que bueno, hay casos también de hombres, de niños también que son golpeados. Hay muchos casos en los cuales se esconde, esto es una realidad que se esconde, pero yo creo que hoy en día es necesario que podamos nosotros dar a conocer y ayudar a quienes, si somos personas que vemos tipos de maltrato, si escuchamos nuestros vecinos algo que está sucediendo, que también seamos partícipes de poder colaborar y ayudar a aquellos que están sufriendo este tipo de maltrato. Sí, se da bastante que la gente no se quiere involucrar, que no quiere denunciar, que estamos esperando que incluso ha llegado la familia a algo aún más grave, Pati, que lo normalizan. Ya las violencias dentro de los hogares ya son muy normales, no va a cambiar, o me quedo acá porque me da miedo ser pobre, o no perdí el trabajo en medio de esta pandemia, no me voy a ir, no tengo dónde ir. Tampoco podemos hacer esto como que me voy donde mi mamá o me voy donde mi papá, porque
no podemos trasladarnos de familia en familia, el confinamiento llama a que nosotros esto es más estricto y nos quedemos dentro de nuestras casas, y el índice de femicidio está altísimo. Tú me contabas que en Argentina, ¿por cuántos hay por Un femicidio cada 14 horas. Estas son cifras que están ahora actualizadas, y la verdad que, bueno, aquí en Chile podemos ver una comuna de Chile acá, que es una comuna del Barrio Alto, como la comuna de Providencia. Este último mes ha tenido el 500% de llamadas al número de atención de ayuda de violencia intrafamiliar. Entonces es una realidad que se da en todos los ámbitos y en todos los estratos sociales. Porque esto también, la violencia siempre se da, el pobre sufre violencia porque el pobre va a pelear afuera del patio, va a pelear en la calle o va a gritar más y se va a defender más. Le tiene menos miedo a la vergüenza. En cambio, los estratos sociales de mayor ingreso económico, cuida mucho la apariencia, cuida mucho el que no vayan a hablar de nosotros. Y el hecho de cuidar la apariencia, estás sufriendo dentro de tu casa porque no quieres, por vergüenza. Yo creo que cuidar la apariencia es el peor error, y puedes perder hasta la vida en medio de cuidar una apariencia que no va a servir al final de la historia, porque puedes perder la vida. Entonces es bastante delicado. Sabes que en China, después, como esto empezó en Wuhan, ahora según los porcentajes de divorcio subieron así como un 200%, incluso les dieron un mes para que la gente, porque fueron muchos los matrimonios, como ahora la gente allá se está restableciendo la rutina, muchos los matrimonios que pidieron el divorcio. Y ellos tomaron como norma que no, les vamos a dar un mes para que se replanteen, porque eran demasiados los matrimonios que dijeron no, nos vamos a divorciar después de esta cuarentena, de este confinamiento. Entendemos que es difícil vivir en familia, más cuando no hemos corregido errores anteriores, de normalizar malos tratos, menoscabarnos psicológicamente, cosas que no hayamos hecho en los hijos. Se da ahora que al verlos tan latentes decimos cómo los cambiamos. Es más fácil divorciarse, es más fácil que cada uno tome su rumbo, pero queremos invitar a algo a las familias ahora, este día, a que podamos arreglar las cosas, a que podamos ordenarlas y a no normalizar lo que es muy grave. Claro que sí, es súper importante porque, como decías tú, claro, a lo mejor no existe quizás el maltrato físico, pero la violencia psicológica también arrastra peores consecuencias, sobre todo a un niño, a una mujer, o también puede ser un hombre, que se da en menos cantidad. Dicen que el 10% alrededor de los hombres sufre maltrato familiar, físico, y entonces vemos que esto es una situación que hoy en día nosotros como iglesia también tenemos que prestar ayuda y estar conscientes de esto, que se vive también en nuestra sociedad completa. Sí, se vive también dentro de las iglesias, en nuestras comunidades cristianas, porque también hay un malentendido con respecto a la sujeción, un montón de cosas. Así que ojalá nuestra audiencia no se pierda el programa mañana, porque mañana vamos a hablar de la violencia, pero en las comunidades cristianas. El día de hoy le vamos a hablar al mundo, le vamos a hablar a nuestro prójimo y también a todo el general de toda nuestra audiencia, que pueda saber que Dios sí nos puede sacar de acá, y si nosotros somos el violento también, porque no podemos hablar del que hace violencia, porque también puedes ser tú el protagonista del que está haciendo violencia, porque no te diste cuenta, porque tenemos patrones de conducta que dijimos, no, esto me criaron así, yo soy así, y no nos damos cuenta de lo violento que podemos llegar a ser. Claro que sí, fíjate que generalmente la persona violenta es porque trae consigo ya violencia física o psicológica desde pequeño, desde su niñez, también puede ser en la adolescencia. Son patrones que se repiten. Entonces, lamentablemente, claro, vemos que si es un maltratador es porque fue dañada su autoestima. Son problemas que se acarrean de antes. Por eso es necesario focalizar el fondo de la situación para poder ir a la raíz del problema y poder solucionarlo, porque nadie quiere, ¿cierto?, que la familia se separe o que haya situaciones de este tipo en los hogares. La idea es poder resolverlos para llegar a cabo, llevar a un buen puerto a la familia, poder salir adelante. Y que las generaciones que vengan, como están los hijos presentes viendo todo esto, puedan ver que algo cambió. Porque los patrones de conducta en un violento son súper claves. Es la infancia, es totalmente nuestro desarrollo cognitivo. Está marcado en cómo papá, mamá lo hizo con nosotros.
¿Y por qué hay tanta rabia contenida desde antes? ¿Por qué lo hacemos desde esa forma? E incluso a veces no hay rabia, simplemente es un patrón de conducta que vimos que nuestro papá era así. Porque no es que queremos justificar a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, pero antes no había mucha información con respecto al control de la ira, no había mucha información con respecto a cómo lo hacemos con las frustraciones, porque uno frustrado siente rabia dentro de uno y se desquita con un mecanismo de defensa sobre los demás, sobre la esposa, los hijos y hasta la mascota puede sufrir ahí. Y todas esas cosas no eran muy detectables antes, desde el tiempo de nuestros abuelos, pero ya nuestra mamá, nosotros, está totalmente clara la información para saber si somos violentos o no. Mira, en mi familia se normalizaba mucho que todos hablaran muy fuerte y éramos muy gritones. Y eso generaba que cuando yo le hablaba a otra persona que no fuera mi familia, ¿estás enojada? ¿O por qué estás gritando? ¿O por qué hablas en ese tono? No estoy enojada, no tenía idea que estaba gritando y mi tono quizás sonaba rabioso porque yo estaba acostumbrada a un entorno que se hablara así y era totalmente normal y no estábamos enojados, pero no estaba bien educado. El cómo expresarnos de mejor forma. Y eso generaba incomodidad en las personas que no eran mi familia, porque dentro de la familia se normaliza. Y eso es lo peligroso, que las familias normalicen gritarse, normalicen hablarse muy fuerte o que todo sea enojado. Estás enojada, estás enojado, estamos todos enojados. No es bueno, yo creo que es un ambiente negativo. Claro que sí, por supuesto que sí. Además que, como dices tú, los niños están viendo y ellos se crían de esa forma. Lamentablemente van a seguir. Nosotros somos los modelos a seguir de nuestros hijos. Nuestros hijos nos ven a nosotros y ellos repiten todo, sobre todo cuando están más pequeños. Entonces, lamentablemente, este patrón se va a seguir repitiendo en la familia. Y eso es lo que realmente nosotros debemos cambiar. Y necesitamos, ¿cierto?, pedirle, bueno, primero que nada al Señor que transforme nuestras vidas. Porque si hay alguna persona que está en este minuto viendo este programa y está pasando por esta situación, la única forma de poder salir es pedirle al Señor, ¿cierto?, que transforme su vida y que lo ayude para poder dejar de ser violento y poder que exista esa paz y el Espíritu Santo venga, ¿cierto?, a transformar nuestra vida y nos convierta. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Sí, y a todos los que nos escuchan, porque también tenemos nuestros amigos que quizás no profesan nuestra misma fe, pero les gusta el programa, están contentos con lo que se habla. Entendemos que hay muchos tipos de violencia. Hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia económica. Sí. También en esto se hace más a la luz si tú te vas no vas a tener que comer, si tú te vas o no te doy que comer si tú sigues en esa actitud. Hay mucha violencia económica con la cual también se castiga. Hay violencia sexual metida dentro de las familias. Existe mucho lo del incesto en este tiempo, donde viven estas familias múltiples, donde vive la abuelita, el sobrino, la tía, el tío, el primo. Incluso a veces acogemos al amigo que lo echaron o a la amiga que perdió su casa, también por una violencia económica. No te mantengo más, ahora mantengo a mi otra familia. Y así tantas situaciones que se dan dentro de las familias y todos estos tipos de violencia están deteriorando la familia así abismantemente. Queremos ayudar y queremos que también la gente se atreva a un cambio. Sabemos que los cambios a veces pueden asustarnos, pero sí puede parar la violencia si uno decide que esta no siga más. Claro que sí, de todas maneras, sí. Dios puede transformar toda nuestra vida. Es cosa que nosotros queramos hacerlo, porque no va a ser instantáneo ni mágico, sino que uno tiene que poner de su parte. ¿Y sabes qué? Me gustaría compartir contigo cuáles son los patrones. Tú también traes información respecto a eso. ¿Cuáles son los patrones que, según los expertos, tienen estas personas que son violentas o que hacen violencia intrafamiliar? Y sabes que son individuos muy dependientes emocionalmente del agresor y buscan a través de la agresividad llenar ese vacío emocional. Se muestran seguros, tienen, como decías tú, un carácter fuerte para poder humillar a la persona. Esa es la parte psicológica. Necesitan humillarla, necesitan, ojalá, hacerla sentir lo menos posible. Y lo más dependiente de ellos. Claro, y sabes que tienen muchas carencias afectivas. Dice que tienen muchas carencias afectivas que arrastran, como decías tú, de su infancia, que vienen con patrones que vienen marcados, que sufrieron quizás ellos violencia también de cualquier tipo. Entonces como que lo replican nuevamente, en su familia, en sus hijos, en su esposa.
tienen celos patológicos. Hay mucha gente Celópata. violenta que son celópatas, no quieren que la persona o su esposa o sus hijos, ¿cierto?, que se junten con nadie. Muchas veces los aíslan de su familia, de sus entornos, y no son capaces de demostrar sus sentimientos. Estas son como las cualidades del el prototipo de la persona que es violenta y que hace violencia intrafamiliar en su familia. Delicado, porque si es por eso, yo creo que en el estrato social bajo, en la pobreza, donde vamos a ver más familias disfuncionales, familias donde hubo alcoholismo, drogadicción, incesto, violaciones, ultrajes, incluso hubo mucha violencia infantil también, y todo eso añadiéndolo, si le añadimos más encima una economía muy baja, fue todo más tormentoso. Probablemente prosperaron en el camino, arreglaron sus vidas económicamente, y si no sanaron, no fueron restaurados, el pasado no fue más que escondido. Y todo ese presente se replica en toda esta frustración contenida, que mi papá no me crió, o que soy producto de una violación, o que soy producto de una historia totalmente pobre, extrema, donde mi padre fue alcohólico, llegaba y nos golpeaba a todos. Todas esas cosas, si no hay un presente que esté restaurado, yo creo que, mira, no subestimamos la psicología ni la psiquiatría. Sabemos que hay muchas terapias que ayudan al control de la ira, a poder arreglar ordenar nuestras emociones y que sean bien expresadas. Pero yo creo que la restauración más profunda solamente viene de Dios. Solamente Él puede quitar el dolor de esa historia para después contarla como una historia que edifique a los demás. Y en este presente todas las familias pueden cambiar aún más, pero desde esta forma. ¿Sabes qué? Démonos cuenta del problema que tenemos. Porque si no se dan cuenta, ¿qué hacemos? Y es más fácil, como te decía anteriormente, querida Patricia, que nos divorciemos, que los niños sean repartidos unos momentos contigo, otros momentos conmigo, pero están viendo lo que... Y el papá, si uno de los dos fue el violento, va a replicarlo en la pareja que vaya a tener, si se divorciaron, va a replicarlo exactamente igual, y la mujer también. Y la mujer se atreve menos a pegar, menos a dar violencia física, pero la mujer también tiene una violencia psicológica muy fuerte porque es más astuta para hacer el mal. No queremos decir que los hombres no saben hacerlo, pero ¿sabes qué? Las mujeres castigan más con violencia psicológica que los hombres. Claro. Porque le dicen al esposo cuando se divorcian, no, le vamos a decir a tu papá que yo no te dejo, no vas a ir porque esto y por esto, y castigan con visitas, castigan con la armonía que pueda quedar después de un divorcio, y al final estamos castigando a la familia mutuamente, y el deterioro emocional es terrible. Claro, lamentablemente eso pasa mucho. Viceversa, porque puede ser el padre o la madre que toman y adopten estas actitudes que perjudican más que nada a los niños, a los hijos, porque ellos ven que sus papás están en una guerra, viendo quién se va a quedar con ellos, quién los va a cuidar, no hay armonía, y los niños son los que realmente sufren, y esos patrones lamentablemente luego los replican. O sea, vemos que después lamentablemente ellos cuando son adultos son, porque claro, como hay una inseguridad en su vida, están emocionalmente heridos, entonces lamentablemente ellos siguen esos patrones y vuelven a cometer el mismo error. Se vuelve a replicar. Lamentablemente es así. Sí, la violencia es algo bien delicado. Yo creo que Dios lo que menos quiere, Él dice que es tardo en la ira. Y cuando Él habla que es tardo en la ira es porque no quiere enojarse, no quiere llegar a castigar al hombre por tanta desobediencia. El pueblo de Israel fue tantas las oportunidades que Dios le dio que le dice en un momento, ¿sabes qué? Si muchas cosas volví a darles oportunidades por amor de mi nombre, por amor de mi gloria, por amor de mi amor, porque ustedes no se merecían nuevas oportunidades. Y Dios en eso nos enseña que lo que menos quiere Él es enojarse, es sentirse airado por los errores de la humanidad, por los pecados de la humanidad. Y nosotros deberíamos copiar eso de nuestro Señor, que lo más tarde que podríamos hacer sería enojarnos totalmente del crecimiento de nuestra familia, porque nuestros hijos, si no hemos hecho muchas cosas a nuestros hijos con respecto a su desarrollo emocional, con respecto a darle desarrollo al sentido común, con formar su carácter y que ellos tengan
más encima un criterio formado, si no lo hemos hecho, y esta cuarentena, el estar encerrado, el ver que nuestro hijo es flojo, que no quiere hacer nada, ver que el otro es un atrevido, ver que incluso a veces encontramos que nuestros hijos están metidos en adicciones, pornografía, que necesitan, nos dimos cuenta que estaban practicando sexo ilícito, que estaban haciendo muchas cosas, porque muchas cosas salieron a la luz en medio de esta cuarentena. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo arreglamos? Porque hay gente que tiene un mundo de problemas tremendos, que son muchos desgastes y muchos tipos de violencias metidas dentro de la casa, no solamente la física, la emocional, lo que no hicimos, cómo nos violentamos unos al otro, no nos soportamos el crecimiento, no soportamos que maduráramos, que el hijo madurara, lo echamos de casa y tantas situaciones que hay que arreglar ahora, que yo creo que la única forma que las familias puedan ordenar sus casas con respecto a todos los tipos de violencia es que lo hagan paso a paso y empiecen de a una. Claro que sí, porque no podemos arreglar todo de una vez, tenemos que ir paso a paso viendo qué es lo que nos molesta. Bueno, hoy en día pasa lo siguiente, estaba leyendo, informándome respecto a este tema y fíjate que le están llamando la otra pandemia a esto de la violencia intrafamiliar, porque en Latinoamérica y en todo el mundo se han incrementado los casos por el tema del confinamiento. Lo mismo que decías tú, están los roces, mucha gente ha quedado sin trabajo, hay escasez de alimentos, hay escasez de atención médica. Vemos muchas dificultades las que se están viviendo hoy en día. Entonces, lamentablemente, todo esto está generando roces y están saliendo a la luz, como dices tú, todas estas situaciones. Pero lo más importante es poder sentarnos, conversar, poder tratar de ayudarnos, buscar una alternativa para poder salir adelante. Nosotros las mujeres somos buenas a veces para gritar, para salir de nuestras casillas, y es importante que podamos tener dominio propio, que podamos calmarnos también, sentar a nuestros hijos, conversar con ellos, explicarles la situación. Los niños todo lo entienden también. Y si tenemos hijos adolescentes que son un poco porfiados, también poder conversar con ellos y empezar a buscar a través de la comunicación también salir adelante con estas situaciones que nos están aquejando y que están aquejando a todo el mundo. Entendemos también que hay violencias en el mundo cultural, es que ahora ¿cómo hace alguien que tiene violencia intrafamiliar, tiene violencia verbal, hay una economía mala, más encima hay una violencia cultural que nos llama a vivir en un país que los pobres van a seguir siendo pobres siempre, no hay ninguna expectativa ni una esperanza de superarse? Hay muchas violaciones, el incesto está normalizado, uno de ellos es el país de la India, y muchas cosas están normalizadas, y más encima vivir en un ambiente cultural violento, yo creo que hace el presente aún más abismante. Uno de esos ejemplos es África, donde la violencia contra la mujer es bastante fuerte. Imagínate que existe la violencia con respecto al crecimiento del adolescente, donde hay una violencia genital, donde tiene que ser esto mutilado para que las niñas no sientan ningún tipo de placer sexual, porque no tienen derecho a nada. Más encima, viviendo en un país pobre, viviendo en un país donde la economía, la educación, la salud es baja, más encima viviendo una violencia cultural. Yo creo que es aún más fuerte estar en ese tipo de países y en esos continentes. ¿Sabes qué? La única forma de que todos estos ambientes puedan cambiar y puedan tener una real solución es que tú quieras tener una vida junto a Dios. Pero si no quieres y nos escuchas en este momento, entender que hay cosas que no son normales, hay culturas, hay tendencias culturales que no son normales, que no le van a hacer bien a tu familia, por más que la cultura y el país donde estás, entendemos que nosotros, donde estás, no, yo tengo que acatar, vivo acá. Pero ser un poquito a veces más osado y decir, sabes que esto no está bien para mis hijas, no está bien que las mutilen genitalmente, porque la cultura así lo dice. Hay cosas que tenemos que ser un poquito más valientes, decir, defender mi familia, defender a mis hijas, porque si no, hija que venga va a tener esta mutilación. Entendemos que ahora salió una ley en África que esto pero no para este año, va a parar el próximo, y quizás ojalá sea efectiva, pero no podemos seguir viviendo lo mismo. Las familias deben tomar los derechos que Dios incluso permitió para el ser humano y que podamos defendernos. Claro, lamentablemente lo que es cultural es muy fuerte porque está arraigado en las vidas y se va de generación en generación. Como decías tú, esto es terrible lo que pasa en Sudáfrica, como también hay países como
Medio Oriente, donde las personas, las niñas, bueno, Turquía, no sé, no recuerdo bien el país, pero a las niñas las casan a los 12, 13 años con personas adultas. Vemos ese tipo de realidades que nosotros violencia realmente, religiosa. Claro, nos chocan. Decimos, ¿cómo puede estar pasando esto? Que un hombre de 40 esté casándose con una niña de 10. De 10, de 12 años, incluso hasta más pequeñas, yo he visto. Entonces vemos que ese también es una violencia terrible, porque son niñas pequeñas que no saben de la vida, y estar viviendo estas situaciones es algo terrible. Yo creo que Dios es tan grande y todo lo que estamos viviendo hoy en día, Él lo ha permitido con una razón importante. Yo creo que hoy no podemos, nosotros, sobre todo cristianos que somos, no podemos salir igual de estas cuarentenas que estamos viviendo, porque si bien es cierto, Dios está tratando con nuestras vidas, con nuestros corazones, también lo está haciendo con el mundo, viendo que la vulnerabilidad del hombre, que claro, que si bien es cierto, creía cierto que tenía todo el control, hoy día vemos que un virus y una situación tan terrible como estamos viviendo hoy en día está fuera casi de control. Entonces, Dios es soberano. Yo creo que Dios no le gusta la violencia. Él dice que los pacificadores son los que verán al Señor. Entonces vemos, ¿cierto?, que el Señor está en todo esto que está pasando. Yo creo que no por nada estamos hablando de este tema hoy también. Es porque el Señor está atento y está viendo, ¿cierto?, las necesidades que se ven hoy en día. ¿Sabes qué? Te cuento que en Europa, para ayudar a las personas, a las mujeres que viven violencia de género, que ahora ese es el nombre que le dan, ¿cierto?, cuando hay violencia hacia la mujer, crearon una mascarilla que se llama mascarilla 19, que si una mujer vive violencia intrafamiliar en su hogar, puede ir a una farmacia, porque como son estos lugares los únicos que están abiertos en cuarentena, y puede pedir esta mascarilla y se lleva a cabo todo un protocolo para ayudar a la mujer. Y que las autoridades entiendan que hay violencia en esa casa. Por supuesto que sí, vas a la farmacia y pides mascarilla 19 y te crea todo un protocolo de ayuda a esta mujer y no se le deja solo. También acá en Chile ya se implementó hace muy poco, y también lo están haciendo en Francia, y en algunos otros países se está replicando, como en Argentina se llama el barbijo rojo. Así que vemos que se están llevando a cabo medidas para ayudar, ¿cierto?, a las mujeres en toda esta situación. Veía una noticia y veía los niveles de violencia. El año pasado, 38.000 mujeres fueron asesinadas por femicidio en todo el mundo. Bastante. Entonces es mucho lo que vemos hoy en día. Tampoco nos queremos poner de parte solo de la mujer, pero la verdad que las cifras avalan esta situación, y las mujeres son las que más sufren hoy en día este tipo de violencia. Y hay un miedo familiar que se atreve la gente muy poco a la denuncia. No, porque como hay un proceso también que el que hace violencia se arrepiente muchas veces y vuelve y después hace regalos. Hay una cierta intimidad sexual donde la mujer o el hombre entiende que hay un cierto perdón, nos podemos arreglar de nuevo, se portan bien un rato y la violencia cesa, pero es solamente para poder controlar que a cual yo le ejerzo agresión física o psicológica no se vaya, porque tampoco quiero estar solo, porque soy tan egoísta con respecto a mis sentimientos que no quiero quedar solo. Entonces, se tuvo que crear este tipo de protocolo alrededor del mundo porque la gente tiene un bueno, que también estás menoscabado, tu autoestima, no existe la autoestima, estás en un ámbito psicológico totalmente nulo, no tienes reacción con respecto a lo que ya estás viviendo, porque la mayoría de las violencias intrafamiliares no son de un día para otro, son años que las personas viven esto, lo normalizaron y creyeron que se podía arreglar en el camino. Hubieron periodos que no y otros que sí, que esto volvió a estar, pero tuvieron que crear un protocolo los gobiernos como para que la gente pudiera tener un auxilio, porque por eso hay tanto femicidio, porque la gente se quedó con el agresor o con la persona que hacía agresión, y para que no hubieran tantas muertes, porque realmente es abismante la cifra. Claro que sí, fíjate que la violencia intrafamiliar tiene 3 fases, las cuales se van replicando una y otra vez. Pasa que la primera fase, donde se produce la acumulación de conflictos, las discusiones, hay episodios donde se generan insultos y este tipo de cosas. Luego pasa la segunda fase, donde ya
va derechamente el golpe, como decías tú. O sea, en primera instancia se va como normalizando esto. Ya que me diga una grosería o que me diga un insulto, ya lo normalizamos. Pero después la segunda fase pasa a ser ya cuando ya es realmente el maltrato, que viene ya el golpe y la verdad que ahí ya se da el maltrato total. Pero la tercera fase se llama luna de miel. Me llamaba mucho la atención esto porque el maltratador siente como un arrepentimiento y trata de enmendar el error, pide perdón, pero luego hace regalos. Claro, hace regalos, busca como decías tú, por lo bueno, tratar de arreglar la situación, pero fíjate que esto es un ciclo, porque es solo un tiempo que pasa esta situación para volver nuevamente con el ciclo de la violencia. Entonces, por eso es necesario que se arregle el tema de adentro. ¿Cuál es el gatillante? ¿Cuál es la situación que a ti te genera este maltrato para que tú puedas mejorarlo desde adentro, desde lo interno de la persona? Hablaba yo con una persona una vez que él no tuvo un papá maltratador, no tuvo una mamá maltratadora, nunca vivió violencia, incluso ni psicológica, nada, pero fue un hijo único. Y como fue hijo único, fue muy mimado, muy sobreprotegido, le daban todo, el mundo fue creado para él, los papás le conseguían el juguete que él quería, todo, entonces toda una vida dedicada a él. Se casa con una mujer que tiene carácter y se defiende. Y le dice no, porque o le pedía agua, no, sírvetela tú, o no, haz esto tú. No se casó con una mujer probablemente muy, porque también trabajaba, muy doméstica, en distintas áreas, pero tampoco era una mala mujer. Y él empieza a tener un desorden con su ira. Y empezó a menoscabar, que ella no valía, lo que hacía no valía, aquí y allá. Y resulta que termina pegándole, y ella entran también en una psicología inversa, donde no entiende que no se reconciliaban, volvían, hasta que en un momento ella sufre una golpiza tremenda y el problema de él no es que haya tenido una mala familia ni nada, no tenía control de la ira. Porque como el mundo fue criado tan sobreprotegido, era todo para él. Y que le haya llegado una mujer que quizás en un principio de su historia matrimonial se defendía y exigía sus derechos, él tuvo que defenderse, defender su autonomía, pero defenderla desde un egoísmo, desde un narcisismo, que ya no era todo para él. La mujer le decía, no, anda tú, haz esto otro, porque yo también trabajo y tengo derecho. Y como lo hizo ver, el castigo tenía que llegar. Él hizo una terapia con respecto al control de la ira y las cosas se ordenaron inmediatamente. Entonces a veces, como tú dabas en el clavo el día de hoy, es buscar por qué soy así, por qué estoy reaccionando así. No siempre va a ser la infancia o el desarrollo que tuvimos o las cosas que nos faltaron. A veces es un desorden en el control de la ira, porque la ira todos la sentimos fuerte, cuando nos enojamos fuerte. Y yo creo que humanamente, como somos una naturaleza pecaminosa, la intención es pegar, la intención es gritar, o la intención es defendernos o decir groserías y menoscabar al otro porque yo quiero defenderme. Eso le pasa a todos los seres humanos. Pero la palabra dice airaos, pero no pequéis. Y ahí está la clave. Entonces, esto también es para el mundo. Es para decirle a nuestros auditores, ¿sabes qué? Nos podemos airar. Me puedo enojar por algo que tú me dices, pero no puedo menospreciar, menoscabar, anular a la persona. No puedo ponerme grosero, menos violento. Debo tener, mira, el mundo, y según la psicología, debo tener autocontrol. Es un tema, Patricia, para hablarlo extensamente. Otra vez vamos a hablar de... Así que mañana seguimos con este gran programa, ha sido un gran tema. Y despídete, Patita, y dile a todos nuestros auditores que sigan conectados con nosotros. Sí, por supuesto, agradecer la invitación y mañana quédate con nosotros porque vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar en los hogares y en las comunidades cristianas, porque esto se ve mucho, así que te dejamos invitado para que te conectes y podamos continuar y ver cuál es la salida, qué nos dice la palabra. Vamos a hablar mucho mañana, así que te dejamos invitado y gracias, Paulita, por la invitación. A todos nuestros auditores, sabemos que en todas las familias esto puede haber sucedido, y si estás sufriendo violencia, nunca tengas miedo en denunciar, en buscar ayuda y decirle a alguien, ¿sabes qué? No puedo con esto, porque entendemos que la psicología se anula, hay muchas cosas que suceden y la tristeza es inmensa, pero siempre hay tiempo para pedir ayuda. Así que muchas bendiciones para todos, sigue conectado con nosotros, comparte nuestro programa y muchas bendiciones.